Muy buenos días, Señor. Gracias por tu presencia, una presencia que notamos, Señor, en la sabiduría que nos das por medio de tu palabra, porque la palabra está ahí, pero cuando la entendemos, y aquí está lo especial, la palabra está ahí, y podríamos decir, bueno, ahí está como que el autor que dejó el libro y se fue, y nunca más lo vimos. No, pero cuando entendemos esta palabra con un corazón humilde y se revelan cosas que nunca habíamos entendido, ahí podemos darle gloria, cosas que humanamente no podíamos comprender. Ahí le damos gloria a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, que nos recordará y nos enseñará todas las cosas. Porque el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo que estás ahora en nosotros, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Así lo dice la primera carta a los Corintios capítulo 6. Así que no podemos ignorarlo, tenemos que creerlo porque tú, Señor Jesucristo, nos dijiste que recibiríamos otro consolador, el Espíritu Santo, que ciertamente sí nos consolaría, también nos recordaría todas las cosas, nos enseñaría. Eso es la evidencia de Dios mismo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. O sea, Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Un misterio que hasta que el Espíritu mismo nos ayuda a comprenderlo. Cómo son estas tres personas un solo Dios. Lo vamos comprendiendo por el mismo Espíritu Santo. Por la palabra que nos lo explica el Espíritu Santo, que nos da la capacidad de comprender, nos revela los secretos que para ojos y oídos humanos no puede ser entendido. Señores, no pueden ser entendidos estos secretos. Pero ojo que cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, esas cosas son reveladas para los que te aman y te creen. Señor, gracias, gracias por este tiempo tan especial y te entregamos nuestros oídos queriendo entender mejor. Enséñanos, Señor. Y hoy nos vas a enseñar, incluso en medio de los momentos más oscuros, cómo tú sigues siendo un padre que enseña. Y que enseña en los momentos más duros, más crudos, más oscuros de nuestra vida. Lo vamos a entender hoy a través de un precioso pasaje que hoy nos quieres también dar, porque es necesario que precisamente eso hoy lo escuchemos. Te damos gracias por esta palabra hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Y no quiero que vivamos momentos de oscuridad, sino que sepamos vivir en esos momentos. O sea, no le deseo la oscuridad a nadie, la dificultad a nadie, pero sí que cuando enfrentamos estas situaciones, cuando andemos en valle de sombra y muerte, percibamos al Señor con su vara y su callado, para librarnos, para sacarnos de ahí y para mostrar su gloria. De hecho, en la oscuridad se ve mejor la luz de Dios. Ahí es donde no solo se ve, sino se necesita la luz de Dios. La palabra de hoy se titula Los menospreciados de Adulam. Y para eso vamos a 1 Samuel capítulo 21, que nos pone en contexto qué significa esto. Adulam es un lugar, quiénes eran esos menospreciados y qué nos puede enseñar un grupo de menospreciados de un lugar que se llama Adulam. Pues resulta que a partir de del primer libro, dije primera, es primer libro de Samuel. A veces confundimos primera por las cartas, primero son los libros. Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10, comienzo a hacer la siguiente lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis, le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaba en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió, perdón, es Aquis, perdón, sí. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en la carta de las puertas y David dejaba correr la saliva por su barba. Bien, aquí vemos evidentemente a Aquis, perdón. A Aquis vemos, perdona por la confusión con un acento, pero es que quiero decir las cosas como son, ¿verdad? Vemos aquí a David frente al rey Aquis.
en muy mala posición. Primero, ¿por qué? Porque de hecho estaba ante Aquis, el rey de Gat, porque huía de un enemigo temible, de Saúl, que lo quería matar. Lo quería matar, lo quería eliminar. Y es curioso, Aquis lo ve, lo menosprecia también. Lo menosprecia y representaba un peligro. A pesar de que los siervos de Aquis le dijeron, no es este David el rey de la tierra, pero curioso, no, él todavía no era el rey ni siquiera de Israel. Pero ¿por qué se decía que era el rey de la tierra? Porque la gente lo había puesto en esa posición. Recuerden cuando él vence junto con Saúl, con el ejército, y comienzan a cantar esto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Verdad? Entonces, él, aunque no era rey, por sus créditos era muy poderoso, pero este poderoso no lo vemos con poder. Si es poderoso, ¿por qué huye? Y porque su semblante evidentemente no era de alguien poderoso. Huía y estaba asustado, estaba deprimido, estaba angustiado, estaba, estaba en crisis. Y ahí en ese momento, cuando estaba en crisis, se da cuenta que en vez de recibir el respaldo de alguien con misericordia, más bien percibe el menosprecio de Aquis, del rey de Gat, y de sus siervos, porque Porque en ese sentido vemos que esta expresión despectiva, esta manera de así sarcástica, no es David el rey de la tierra, no es este de quien cantaba en las danzas diciendo hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Sí, denota un sarcasmo. Primero porque la reacción de David es, esto no está bien, yo me voy. O sea, están poniendo en el corazón de aquí de repente la oportunidad, la codicia por vamos a acabar con este que es rey de la tierra, no está en su mejor momento. Y obviamente porque sea, no es de este quien cantaban, ¿no? Ellos no dijeron, no, este es el rey de la tierra, mira que mató a sus 10,000. O sea, el ambiente estaba mal para David. Y David, en ese momento, ¿qué hizo? Puso en, eh, puso en su corazón el temor y perdió hasta su dignidad, cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en la portada de las puertas y dejaba correr la salida por su barba. O sea, estaba un momento oscuro. De verdad, este es uno de los momentos bajos, 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 no el más bajo. O sea, yo por lo menos considero que cuando cae ante los encantos de Betsabé fue un momento muy oscuro, también siendo rey, porque la caída no se da solamente en la posición de pobreza o de desamparo, incluso a veces en lo más alto caemos en lo indigno, caemos bajo en nuestro corazón. Así que no es que este fuera el momento más bajo de él, pero sí fue, está en el top de momentos difíciles donde se pierde la dignidad. Y en ese momento vamos al primer libro de Samuel, capítulo 22, desde el versículo 1, donde este hombre, este David valeroso que mató a sus 10,000, o sea, que hizo proezas, que en su hoja de vida estaba como acabó con Goliat siendo un chico todavía sin manejo de espada ni nada, está con ni siquiera fortaleza para poder llevarla, ni soportar la armadura. Con esta hoja brillante de vida, por los acontecimientos que fue enfrentando después, está perdiendo su dignidad, su clase, su imagen, su reputación, su visión de sí mismo. Se prefirió, se prefirió ver como alguien que tenía que fingir locura para poder salvarse. O sea, perdió visión de sí mismo. Y en ese momento, él huye a la cueva de Adulam. Ahí vemos qué es Adulam. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Aquí vemos algo muy importante. Cuando, antes de entrar a la cueva de Adulam, los siervos del rey Aquis lo ven mal, ¿qué hacen ellos? Se expresan con sarcasmo. Y este no es
y este no es aquel que hizo. O sea, se aprovechan de la situación para rebajarlo, para reducirlo. Y cómo esto afectó a David. Sin embargo, acá los hermanos y toda la casa de su padre se enteran y van a él. ¿Y con qué ánimo? Para también decirle, miren, y eso que él hizo. ¿Dónde está el David que venció a Goliat? Ay, perdedor. No, ¿con qué ánimo fueron? Seguimos con la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 22, desde el versículo 1. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te esté en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Después que estuvo en el bosque de Aret, uno dice, ¿se solucionó todo? No, sí, pero muchos problemas. Siguió siendo perseguido, pero ya no estaba solo. Había recibido el respaldo de su familia, el respaldo de unos 400 hombres que no estaban en la cúspide, no estaban en el momento más deslumbrante, estaban allí con amargura de espíritu, estaban endeudados. O sea, era lo que podríamos decir el grupo de perdedores. ¿Y qué hace un grupo de perdedores? ¿Qué hace un grupo de perdedores cuando se reúnen, entristecidos, deprimidos? A veces cometen el error de evadir la situación. Miren, a mí algo que me llama la atención a veces es que los bares son lugares donde a veces la gente es la reunión a veces de deprimidos, acabangados. Yo creo que yo una vez le conté que yo estaba cerca de un bar y yo escuchaba que ponían muchas baladas así como derrotadas, de esas cortavenas. Y supuestamente es un lugar alegre, pero la gente ahí se embriagaba escuchando canciones tristes. O sea, miren cómo a veces la tristeza la tratamos. Ahí ellos cometían, por lo menos en ese bar que yo escuchaba a cierta distancia, se embriagaban para evadir y cantaban himnos de tristeza para evadir, pero a la vez deprimirse más. O sea, ¿cuántos errores estaban cometiendo allá? Sin embargo, aquí ocurrió algo. Ellos se pudieron levantar y qué bueno que dentro de eso el profeta Gad interviniera porque él sale de la cueva, permanece en la tierra del rey, o sea, en Moab, ahí está con los moabitas. Pero le dice, tú no puedes quedarte aquí. Pero hay algo que comienza a generarse a veces en ambientes oscuros, difíciles, pero que convertimos en refugio. Adulam significa refugio. Un refugio donde ellos se reunieron, todos estos deprimidos, endeudados, afligidos. Pero era un sitio temporal. La cueva no iba a ser el refugio de David para siempre. ¿Por qué? Porque ahí el Señor reunió a un grupo de afligidos para hacer el refugio. Dios quería ser el refugio de David. Dios quería ser el refugio de David y de los deprimidos que estaban ahí para animarlos, para darles nueva vida. Y es paradójico porque cuando estaba averiguando sobre este tema, resulta que la mayoría de los arqueólogos creen que la cueva de Adulán no estaba muy lejos del lugar donde David derrotó a Goliat, que hasta si uno miraba, dirigía, podía recordar, mire donde yo vencí, ahí en las colinas de Judá. O sea, y eso me lleva a pensar que David pudo haber caído también en un reproche. Mira, ¿dónde estoy cuando antes estaba cerca? Tan cerca que estoy de ese momento glorioso y de qué me ha servido. Y ahí es donde a veces podemos reprochar, caer en crisis y decir, Señor, si yo cuando fui a vencer a Goliat fue porque, ¿dónde está aquel que se levanta contra el ejército de Dios? Mas ahora estoy aquí. ¿Dónde está Dios? Es donde lo que a veces decimos en medio de las dificultades. Y cuando estamos reunidos, los deprimidos podemos caer en ese error. A menos que tengamos la sabia decisión de
buscar a Dios en medio de esa oscuridad. ¿Saben que yo creo que la cueva de Adulán es como un poco como la iglesia? La reunión de los que llegaron deprimidos. ¿Cómo llegamos a la iglesia? Muchos en crisis, deprimidos, angustiados, pesimistas. Y ahí el Señor reúne a todo este grupo de perdedores para el mundo, lo más indigno, ¿no? Lo menos destacable del mundo para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los supuestos triunfadores, cuando la victoria está en, en caminar con Cristo. Y Él nos reúne a nosotros, como los reunió a ellos, para luego salir. La victoria no fue de inmediato, pero sí fue. Y miren cómo yo creo que David restauró su visión de Dios, porque se le atribuye, de hecho quiero aquí citar el Salmo 142. El Salmo 142 se atribuye, se considera que fue inspirado en la cueva de Adulam. Dice el Salmo 142 lo siguiente, miren cómo David pudo salir de esa cueva. Dice, desde el versículo 1, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Como él estaba en esa cueva. Sigo. En el camino en que andaba, me escondieron las. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, pero porque tú me serás propicio. Aquí vemos un antes y después. Antes de entrar a la cueva, e empujado a ir a Adulam, a ese lugar, a ese refugio, porque estaban sus perseguidores. Y eso le producía angustia a su espíritu. Mas el Señor lo libró de los que lo perseguían, sacó su alma de la cárcel, lleno de barrotes de angustia, de crisis, de pánico, y fue rodeado de justos. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Como en la iglesia, así mismo. Y quiero conectar eso como la reunión de los deprimidos de parte de Dios, donde Dios escucha el clamor, como escuchó el clamor de David y respondió. Nosotros a veces cometemos el error de aislarnos. Dos errores que cometemos cuando estamos deprimidos. Aislarnos, encerrarnos, estar a solas, hablando con nuestro propio dolor, o reunirnos personas como aquel barcito que decía que yo veía a lo lejos, que solo se embriagaban y ponían canciones tristes. Esta canción, los Bukis, ¿cómo me hace falta? La ponían y la ponían y la ponían. O esos vallenatos deprimentes, porque esos vallenatos son tan deprimentes a veces, tan dolidos, algunas bachatas tan dolorosas que hablan de traición, muchas cosas que envenenan más el corazón, o a veces lo llevan a la ira. Pero la solución perfecta es reúnete con los otros que están sufriendo, pero clamen al Señor. Clamemos al Señor. Aliviémonos unos a otros, consolémonos. Oremos unos por los otros y el Señor nos librará. La depresión, la angustia, la derrota no es ni para aislarse ni para reunirse mal con otras personas, donde a veces se reúnen para quejarse, para llorar, pero no para clamar a Dios. Y con esto, que el refugio no sea un lugar físico, sea el lugar físico donde nos refugiamos en Dios. No temamos reunirnos con los deprimidos, más bien temamos de estar solos o con los deprimidos equivocarnos. Adulán era el lugar donde Dios fortaleció, siguió formando, porque fue un sitio de formación para David, y David pasó la prueba porque en ese lugar clamó, escuchó, fue rodeado de justos y fue
fue creciendo en sabiduría. Experimentó la petición, líbrame los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Él pidió, líbrame los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y al final de cuentas, esos que eran más fuertes que David, perecieron, no prevalecieron. Y en la cueva de Adulán, y con esto quiero que estemos claros, en ese lugar de depresión, de derrota, Dios forjó al rey. A veces nosotros creemos que cuando estamos en los problemas hay un retroceso. Cuando estamos en la crisis es un retroceso para nuestra vida. Y puede serlo, a menos que en ese lugar de retroceso, de oscuridad, de depresión, entre el club de los perdedores, pues, busquemos a Dios. Y ahí en la depresión, en la angustia, entre los deprimidos, el Señor catapulta, formando nuestro corazón, cuando a Él le clamo. No sé cuál es la condición de cada uno. Tal vez algunos no están en la cueva de Adulán, tal vez están en el momento propicio, pero de disfrutar las bendiciones del Señor. Denle gracias al Señor, pero preparémonos y si algún día llego a caer, si algún día después de las grandes victorias como las que había tenido David en ese campo donde venció a Goliat, pero después en una cueva donde podía recordar, oh, mira dónde estuve alguna vez. Y ahora estoy aquí en esta cueva como un perdedor, como un derrotado, como un frustrado, como motivo de la burla de otros. Ahí en ese lugar puedo estar algún día. Así que debo prepararme de antemano. Pero si ya estoy en esa cueva, en ese sufrimiento, no escatime estar con otros deprimidos. Anímense unos a otros. Acérquense unos a otros. Oren juntos. Es más, si usted no está clamando, tal vez el otro le dirá a usted, vamos a clamar. Pero si ya yo sé qué es lo que debo hacer y el otro está renegando, en ese momento decirle, ya no reneguemos. Clamemos al Señor. Él nos responderá, nos formará, Él nos librará de la angustia y por supuesto al librarnos de la angustia también nos dará la paz de que todo va a salir bien. Con el Señor todo va a salir bien, a menos que en la depresión le demos la espalda. Refugiémonos en el Señor, claro, por supuesto. Refugiémonos en el Señor dependiendo de Él, por supuesto. Y disfrutemos del Señor ese refrigerio que nos quiere dar a todos nosotros, por supuesto. Solamente dice, búscame, yo te sacaré de aquí, yo te voy a librar. Bendito entonces aquel lugar, la iglesia, donde el Señor a nosotros también nos refugia para Él allí restaurarnos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra y gracias por llevarnos a una reevaluación. A veces cuando estamos mal queremos estar solos. O a veces nos reunimos con los deprimidos porque de hecho los exitosos nos rechazan. David estaba en la cueva de Adulán porque los exitosos no querían estar con él. David estaba en la cueva de Adulán porque los exitosos no querían tener parte con él. Más bien en ese sentido, hoy tú nos enseñas, y en esto, Señor, gracias por enseñarnos, que estás con nosotros en ese lugar donde nos quieres restaurar, para que salgamos adelante, para que seamos formando nuestro carácter y sobre todo nuestra dependencia. El lugar de la depresión se llena con el clamor y con la dependencia de ti. Clamamos porque tú responderás y nos mostrarás cosas ocultas. Nos librarás de todo peligro y nos fortalecerás. Bendita la iglesia incluso donde los deprimidos nos hemos reunido para que tú nos libres de allí y al final los enemigos no prevalecerán. La maldad, la injusticia, la crueldad no prevalecerá porque tú refugias a los justos que dependen de ti. Señor, hoy bendecimos esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.